esa duración, intercepto la curva correspondiente a 10 años de tiempo de retorno y saco la intensidad. Bueno, a esa intensidad, como son milímetros por hora, y yo tengo que la lluvia dura 30 minutos, para tener la totalidad de la precipitación, lo divido ese valor en 2, ¿no es cierto? Porque tengo los milímetros en una hora. Lo transformo así de intensidad en milímetros por hora a precipitación total caída en esa media hora. Bueno, a ese total de precipitación, que es una altura de lámina, le tengo que asignar una distribución dentro de la media hora que dura la totalidad de la lluvia. Supongamos que asigno una discretización de 5 minutos, tengo que indicar cuánto van a llover en los primeros 5 minutos, cuánto va a llover en los siguientes 5 y así hasta completar los 30 minutos. Y no necesariamente tiene que ser uniforme, lo que llueva y que llueva parejo a lo largo de los 30 minutos. Tengo que informar cuánto va a llover en cada parte de la lluvia, y eso es lo que llamamos es lo que llamamos definición de la distribución temporal de la lluvia. Esto se obtiene también en base a estudios de patrones de distribución de tormentas locales o a partir de uso de distribuciones sintéticas. Lo más común es que se trabaje con distribuciones sintéticas. Pero no necesariamente es lo mejor. Como distribuciones sintéticas, la más simple es la distribución uniforme. Puede ser una distribución triangular, una distribución extrema dada por una IDR, que es el método de los bloques alternos o tormentas de Chicago. Y finalmente vamos a ver una opción como la distribución del Servicio de Conservación de Suelo de los Estados Unidos para láminas de 6 horas y 24 horas. En primer lugar, antes de empezar con estas distribuciones sintéticas, voy a mencionar esta opción, que es adoptar una distribución temporal a partir de tormentas medidas localmente. Por ejemplo, acá tenemos esta tormenta medida en San Miguel de Tucumán, en realidad medida en el Gran San Miguel de Tucumán, y concretamente en Yerbabuena, en una estación pluviográfica que tenía el laboratorio de hidráulica de la facultad, funcionando cerca del pie del cerro, cerca de la rotonda, un poquito al norte de la avenida Conquija, y que permitió medir esta lluvia, una lluvia muy, muy importante que cayó el 12 de febrero del año 2001 y que produjo mucho daño. Entonces, es común que los hidrólogos o los profesionales que estén definiendo una lluvia de diseño tomen distribuciones históricas, como serían estas, de lluvias muy severas. Lo que se hace es estudiar a través de información de instituciones que trabajan sobre el tema de defensa civil o de control de inundaciones, o hasta información periodística de eventos que hayan producido daños muy, muy importantes. Y si uno tiene la suerte de que han sido registrados, puede trabajar a partir de esas distribuciones. Esta distribución es una distribución ya hoy muy usada aquí en Tucumán, porque ha sido una lluvia muy, muy severa. Y si uno le estudia tiempos parciales dentro de la duración total de la lluvia, fíjense que dura 180 minutos, una lluvia muy larga y con mucha intensidad. Y si uno hace un barrido dentro de la lluvia en tiempos más cortos, como pueden ser de 5 minutos, 10, 15, encuentra intensidades muy, muy altas también. Entonces es interesante tomarla como un patrón de distribución temporal aplicable a totales de lluvia. Entonces fíjense que lo que se hace aquí es lo que tenemos en la tabla de la izquierda.
tenemos la precipitación medida, ¿no es cierto?, por el instrumento en ese momento, en el lugar donde estaba registrándose la lluvia, el 12 del 2 del 2001. Y después tiene la precipitación acumulada. Lo que tienen ustedes en la segunda columna es la precipitación expresada en forma incremental, que en el gráfico sería el hietograma, que es lo que tienen ustedes acá. Y después tiene la tercera columna, tiene la precipitación acumulada. Entonces, los 196 milímetros,6 lo tomamos a ese total, y si dividimos el parcial de cada uno de los 5 minutos que tenemos hasta concretar los 180, en ese total de 196,6, podemos adimensionalizar la variable precipitación, informando la distribución temporal como un coeficiente, que puede ser aplicado a cualquier total de precipitación. Por supuesto, lo coherente es aplicarlo a un total de precipitación que dure, con una lluvia que dure 180 minutos. Entonces, yo puedo ir a la relación I/t y sacar para distintos tiempos de retorno lluvias, intensidades asociadas a 180 minutos, la transformo en precipitación y defino una lluvia de diseño aplicándole estos coeficientes que tengo en la cuarta columna. Bueno, como distribución sintética, la que vamos a mencionar, en primer lugar, por ser la más simple, es la distribución uniforme. Entonces, lo que ustedes tienen es, definen con la discretización temporal que a ustedes se les ocurra, la cantidad de bloques en un hietograma que va a conformar la duración total de la lluvia, dividiendo la altura de lámina en el total de bloques que tienen en el hietograma, van a tener la altura de cada uno de los bloques, o sea, la precipitación que van a tener según la discretización en cada uno de los intervalos de tiempo. Y eso le va a dar un hietograma de altura uniforme. Si ustedes lo acumulan, la gráfica no es otra cosa que una recta de pendiente constante, obviamente. Esta distribución uniforme, si bien suena muy simplista y por lo tanto suena imperfecta, muy alejada de las distribuciones que pueden tener las lluvias locales, fíjense, compárenla con esta que está medida, muy lejos de ser uniforme. Cuando se trata de trabajar con lluvias cortitas, de unos pocos minutos, es válido la simplificación. En particular vamos a ver un método un poquito más adelante, un método de transformación de precipitación en caudal, que es el método racional, que yo se los presenté el martes así en forma muy somera. Ese método utiliza como dato de entrada precipitaciones uniformes y no considera una variabilidad, no lo necesita, ya vamos a ver. Con darle la intensidad media, considera que los valores de caudal que informa son suficientes. Por supuesto, eso tiene un limitante que es fundamentalmente la duración de la lluvia, pero más que todo el tamaño de la cuenca. Es válido ese método cuando uno trabaja con cuencas pequeñas, en particular cuencas urbanas, de unas pocas hectáreas. Bueno, una distribución un poquito más evolucionada sería una distribución triangular. Esta distribución triangular, lo que yo lo estoy presentando aquí, es una distribución triangular simétrica, con un pico destacado a la mitad de la lluvia, en lo que se llama el segundo cuartil. La precipitación acumulada, la curva de precipitación acumulada es lo que tienen a la derecha, y ustedes aquí tienen presentado las fórmulas que les permitiría a ustedes determinar ese hietograma ese hietograma triangular con la altura de los bloques, de acuerdo a la discritización que elijan,
si la cantidad de bloques es par o impar, en la duración total de la lluvia, por supuesto. Esto nos acerca un poquito más, por supuesto, en el caso a una distribución real que se pueda dar en la naturaleza. El hecho de antes que avancemos al siguiente método, les voy aclarando de que la importancia de la distribución temporal va siendo cada vez más considerable cuando ya no me interesa solo el caudal pico que resulta, el caudal máximo a los efectos del diseño de un elemento, sino también toda la marcha de caudales desde que comienza la escorrentía hasta que finaliza. Ya vamos a ver que esa marcha de caudales en el tiempo es lo que se llama el hidrograma de caudales. Y ese hidrograma de caudales empieza desde un valor pequeño, que puede llegar a ser 0, aumentando durante la marcha posterior a la lluvia y llega a un caudal máximo, que es lo que nosotros llamamos caudal pico, y después normalmente decrece. O tiene algún segundo pico, tercer pico, siempre hay un valor, un pico más grande que los otros. Y ese caudal pico, ese caudal máximo, puede que me interese solo ese elemento a los efectos del diseño, como puede ser una alcantarilla, un conducto, una boca tormenta, va a interesar solo el máximo. En cambio, si yo estoy diseñando un volumen de detención, una laguna de detención o un embalse, por ejemplo, la marcha de volúmenes es importante. Entonces ahí, a medida que pasamos de esta situación en la cual solo nos interesa el pico a la situación en la cual nos interesa el hidrograma completo, vamos a ver que cobra mayor importancia en la definición de la distribución temporal y el hietograma tiene que ser lo más cercano posible a un hietograma que pueda darse en la naturaleza. Bueno, siempre esto surge de la compulsa que hay entre la necesidad de simplificar a los efectos de simplificar la metodología y los tiempos de elaboración, con la necesidad de obtener valores que sean seguros, a los efectos de lo que uno está trabajando. Bueno, otra distribución sintética que quizá es la más utilizada, es la que me permite a mí definir el hietograma a partir de la relación IDT. Y es la que se llama distribución de los bloques alternos, o método de los bloques alternos, así lo van a identificar. ¿Qué es lo que hace? Sigue la marcha con la duración de la lluvia, sigue la IDT. Es decir, para los 5 primeros minutos saca de la IDT la intensidad para los siguientes 10, para los 10 minutos, para los 15 minutos, siempre con un mismo origen en el tiempo, y así va obteniendo los valores a partir de la IDT. Entonces, se puede obtener un hietograma. A ver, les voy a mostrar un hietograma parecido a esto, una cosa así, donde aparecen los valores para cada una de las duraciones que nosotros estemos considerando parciales dentro de la lluvia, más extremas que se pueda tener. De hecho, el método es criticado en ese sentido. ¿Por qué? Porque considera lluvias que son intensas, cualquiera sea la duración parcial que yo considere dentro de la misma. Es intensa en su totalidad, en su duración total, y es a su vez muy intensa en duraciones parciales menores a la duración total, hasta las más pequeñas. ¿Por qué? Porque sigue todo el tiempo la marcha de la IDT. Entonces, es criticada en ese sentido porque se dice que es demasiado severa y de baja probabilidad de ocurrencia.
un concepto con el cual yo no estoy muy de acuerdo, porque con la experiencia que tengo de haber trabajado con mediciones de lluvia y haber hecho mucho análisis estadístico de las lluvias locales, he podido comprobar que en general las lluvias más extremas son extremas en su totalidad e internamente. Es decir, si uno considera duraciones parciales pequeñas dentro de la lluvia e intermedias, también la lluvia tiene valores muy extremos. En general, y me imagino que tiene que ver, yo no soy experto en eso, pero tiene que ver con la física de la tormenta y en particular con las lluvias que se dan acá en esta zona, donde tiene un gran efecto la actividad convectiva local y también la presencia de la orografía tan marcada que tenemos nosotros con las sierras de San Javier. Bueno, ¿cómo trabaja el método de los bloques alternos? Ustedes lo que hacen es definir a partir de la IDT una marcha temporal, ¿no es cierto? Con una discretización temporal que ustedes lo tienen acá en la columna 2 con un delta de t, definido con un delta de t. Puede ser 1 minuto, 5 minutos, 10, lo que ustedes quieran. Lo importante es que ustedes lo que hacen es definir la marcha del tiempo indexando con un indexador J ese valor de delta de t. Entonces, ese valor de J puede tomar un valor 1, 2, 3, 4, así, hasta n. ¿Qué es n? La duración total, corresponde a la duración total de la lluvia. Entonces, la marcha del tiempo la tienen en la columna 2, definida de esa manera. Lo que hacen es entrar con los valores de duración definidos así, como delta de t, que corresponde a j igual a 1, 2 delta de t, 3 delta de t, y toman eso como duración de la lluvia, entran a la IDT y sacan el valor de intensidad media de la IDT correspondiente a cada uno de esos valores de J, 1, 2, 3, así hasta n. Es decir, van a sacar la intensidad para delta de t, para 2 delta de t, y así hasta obtener el valor de intensidad media correspondiente a la duración total de la lluvia, que es lo que tienen en la última fila. Bueno, a continuación lo que hacen es transformar ese valor de intensidad en la cuarta columna, lo transforman en precipitación, en altura de lámina, multiplicando simplemente la intensidad por la duración involucrada, la duración de lluvia parcial involucrada. Entonces tienen una altura de lámina. Bueno, a continuación, lo que van a hacer es determinar la precipitación que resulta para cada intervalo de tiempo que permite que finalmente en la lluvia total tengamos la altura de lámina correspondiente a la duración total, dada por la IDT. Entonces esto se logra haciendo la diferencia entre dos filas sucesivas. Entonces, lo que ustedes tienen en la columna 5 es los valores de la columna 4 como diferencia entre dos filas sucesivas. Finalmente, lo que van a hacer para determinar el valor de los valores del hietograma de precipitación final es ordenar los valores que ustedes tienen en la columna 5 y aplicarlos en la columna 6. Es lo que le da el nombre al método, el método de los bloques alternos. Entonces, para hacer ese ordenamiento, lo primero que se hace es determinar dónde ubico yo el pico. Por ejemplo, ustedes tienen el gráfico que está acá arriba, la parte superior a la izquierda, el pico cercano al origen. Después tienen aquí en el medio, a la derecha, un pico un poquito más avanzado.
Y acá abajo, a la izquierda de nuevo, tienen el pico puesto casi a la mitad de la duración de la lluvia. Esto tiene que ver con lo que llamamos la definición de la posición del pico, y que tiene que ver con los resultados que yo tengo de acuerdo a la forma de la cuenca fundamentalmente. Cómo estoy modelizando, ya vamos a ver, eso lo van a entender un poquito más adelante, cuando veamos transformación de precipitación en caudal, los modelos de transformación. Resulta que cuando uno aplica estas tormentas de diseño o modelo de transformación, puede que moviendo el pico del primer cuartil al segundo cuartil, o a posiciones intermedias, varíe el caudal que resulta de la transformación, que resulta del modelo, de la aplicación de esa tormenta al modelo. Y obviamente siempre a los ingenieros nos gusta la seguridad, ¿no? Nos gusta estar del lado de la seguridad, entonces buscamos el valor más grande. Entonces es común que uno en un modelo de transformación pruebe con la posición del pico, con distintas posiciones de pico hasta que obtiene el caudal más grande. Y eso nos pone del lado de la seguridad. Con respecto a esto hay una aclaración a los efectos que no se confundan cuando, si ustedes leen en la bibliografía, el método de los bloques alternos es básicamente el mismo método de lo que se conoce como tormenta de Chicago, o definición de la tormenta de Chicago, con la particularidad de que el método de la tormenta de Chicago tiene una sola posición del pico, que es en el segundo cuartil, o sea, la mitad de la duración de la lluvia. Es el mismo método, nada más que no considera la posibilidad de que el pico esté en otra posición. Concretamente, esta columna 6, ¿cómo se construye? Ustedes ubican en la columna 5 el máximo, que es el valor que ustedes van a tener siempre en la primera fila, lo ubican a donde ustedes quieren que vaya. Y a partir de ahí, los valores que siguen, el de la segunda fila, lo traen adelante de ese valor que han ubicado en primera instancia. Al tercer valor lo ponen posterior al valor que han ubicado en primera instancia. Y así van alternando de un lado y del otro, colocando los valores de la columna 5, y construyen, el hietograma, definiéndolo así en forma alternada la distribución de los valores de la columna 5. Y es lo que le da el nombre al método, método de los bloques alternos o alternados. Y es lo que ustedes tienen aquí graficado. Acá está un gráfico con una discretización temporal bastante ¿cómo se llama?, exagerada en cuanto a distribución, esta discretización temporal. Tenía una discretización temporal, primero que era una lluvia muy, muy larga y con una discretización temporal pequeña. Bueno, y finalmente, ya para terminar, vamos a ver la opción de distribuciones temporales sintéticas propuestas por organismos que, bueno, han trabajado mucho tiempo. Y como siempre aquí uno encuentra trabajos de Estados Unidos. Los americanos siempre tienen una historia larga, muy larga, de medir y de analizar los datos y de hacer estadística y de desarrollar y proponer metodologías que a su vez son cotejadas y calibradas en modelos y con mediciones en cuenca y bueno, al igual que trabajos del Reino Unido, de Francia o de Australia, hay una riqueza importante en cuanto a lo que se puede encontrar como determinación de distribuciones sintéticas. Y lo que tiene de particular en general los trabajos americanos, que ustedes lo van a ver muy reflejado en el Vintage Show, es la practicidad de uso. Y ellos tratan siempre de que sus metodologías sean lo más universales posible a los efectos de hacerla fácil de usar y de aplicar. Y eso lleva obviamente en algunos casos a errores importantes, pero bueno, tiene esa ventaja. Lo que tienen aquí es una distribución
aplicable a láminas de 24 horas y de 6 horas. Lo que más utilizamos nosotros es a 24 horas. Y volvemos a repetir, no son totales diarios, sino totales de 24 horas. O sea, serían los totales diarios a los cuales yo lo he incrementado para pasarlos a totales de 24 horas. Puede ser con el método, con Hirschfeld, con el valor de 1,13. Y a eso se le aplican estos coeficientes. Fíjense que la marcha temporal está dada acá en la primera columna. Y corresponde a 24 horas. Y ustedes tienen los coeficientes acá en el cuerpo de la tabla que van a aplicar a esos totales de 24 horas con opciones de tormenta que le llaman tipo 1, tipo 1A, tipo 2 y tipo 3. ¿Qué son esos tipos? Corresponden a climas y a regímenes de lluvia distintos. Como ellos tienen país muy, muy grande, hay una gran cambio de regímenes de lluvia y climas distintos. Entonces, definen una tipo 1 y 1A para clima marítimo con inviernos húmedos y veranos secos. ¿A qué les parece a ustedes que se nos parece aquí, en esta zona, en el hemisferio sur? Acá en la Argentina, a ver concretamente. ¿Qué zona puede tener, si ustedes han viajado, un clima con inviernos húmedos y veranos secos? ¿Se les ocurre algo? ¿A algunos les gusta viajar, especialmente en invierno? Bueno, también lo notan en verano. Bueno, este tipo de clima corresponde a la zona patagónica, de la zona de los lagos, cercana a la cordillera. Es típico, es una zona que tiene este tipo de clima. Y los tipos 2 y 3 son más propios de climas de veranos húmedos e inviernos secos, con intensidades en tiempos cortos muy superiores a las dadas por las tipo 1 y 1A. Y es más lo que nosotros tenemos acá, en el norte de la Argentina. Bueno, aquí terminamos. Vamos a seguir con el tema de lluvia de diseño, viendo otra metodología que tiene que ver ya no con determinaciones y análisis estadísticos, probabilísticos, como el que hemos visto ahora, sino con algo que tenga que ver con algo más determinístico. Y esto se utiliza cuando lo involucrado, los diseños que tenemos bajo nuestra dirección, tienen un compromiso ante la falla muy, muy importante, como puede ser una represa cuya falla puede producir daños muy importantes e incluso pérdida de vida humana. En esos casos, ya abandonamos las metodologías estadísticas con análisis de frecuencia y estudios probabilísticos y migramos a un análisis ya más determinístico. Bueno, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profesor.